Agradezco la cordial invitación de los organizadores de este sexto Congreso Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil, organizado por la prestigiosa Universidad Nacional del Altiplano. El tema de la presente conferencia es Nuevas tendencias en el diseño sísmico de edificaciones con la propuesta de norma de diseño sismo resistente, la E030 del presente año. Quien les habla, su amigo y servidor, Jenner Villarreal Castro, profesor visitante de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca del hermano país de Bolivia. Profesor visitante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí del hermano país del Ecuador. También soy profesor visitante de la Universidad Peruana Unión de la bellísima ciudad de Juliaca. Profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo. Profesor principal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima. Profesor principal de la Universidad de San Martín de Porres, también de la ciudad de Lima. Premio Nacional, otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores en los años 2006, 2007 y 2008. Único en nuestro país en todas las especialidades de ganar 3 años consecutivos dicho Premio Nacional. Los felicito a ustedes jóvenes por esas ganas de querer triunfar, por esas ganas de actualizarse. Eso habla bien de un estudiante universitario. Recuerdo yo cuando me fui a la Unión Soviética, todavía muy tierno de 17 años, siempre lo digo, con $55 de bolsa de viaje, pero con una maleta cargada de ilusiones. En esa maleta iban todos mis proyectos de vida, iban todos mis sueños, iban todas mis esperanzas de ser una persona distinta, una persona perfectamente formada dentro de la ingeniería civil. Tuve el honor y el privilegio de estudiar en una de las mejores universidades del mundo, pero mucho más que ese honor y ese privilegio fueron las ganas enormes de una persona sencilla, humilde, pero creo yo con una gran capacidad y unas enormes ganas de querer triunfar. Por un lado estaba la pobreza de la cual yo venía, de un hogar muy humilde y muy sencillo formado por mis padres, pero por otro lado estaba la esperanza y esas ganas enormes de ver un futuro distinto para mi familia. Yo siempre soñé en ayudar a mis padres. Tengo el enorme gusto de que ellos todavía estén con vida y que yo les pueda brindar lo mejor de mi persona. Por encima de todo están mis padres. Ellos son mi verdadero orgullo, ellos son mi verdadera satisfacción, ellos son mi verdadero motivo. Vivo por ellos, me sacrifico por ellos porque realmente quiero no devolver, sino simplemente recompensar ese enorme esfuerzo que ellos hicieron por darme no solamente la vida, sino también una correcta formación de persona y de ser humano. Por ello, mis amigos, cuando ustedes sean profesionales, nunca se olviden de sus padres. Sean orgullosos de su pasado, porque el pasado no solamente es historia, sino es el punto de inicio de una nueva etapa de las vidas, una etapa que podría estar lleno de éxitos y felicidad, una etapa en la cual usted tendría que de todas maneras lograr satisfacciones enormes, porque el orgullo está por venir, estimados amigos, estimados jóvenes, nunca se sientan derrotados sin haber intentado. El joven tiene que tener ganas, fuerza para poder salir adelante. Nuestro país necesita de ustedes, necesita de esa juventud impetuosa, de esa juventud inteligente, de esa juventud con ganas de triunfar. No necesitamos de jóvenes holgazanes, jóvenes que no quieren estudiar. No necesitamos de esa generación. Basta con 1 o 2 que sigue ese camino, nuestro país va a cambiar. Quiero y sueño con un Perú exportador de talentos, con un Perú exportador de tecnología, con un Perú exportador de ciencia.
Ese país de calidad humana completa es lo que nosotros debemos de construir. No debemos sentirnos menos que nadie. Recuérdenlo siempre, Dios nos ha dado una inteligencia tan igual para todas las personas. Por lo tanto, está en cada uno de nosotros el poder explotar al máximo nuestras habilidades. Mis amigos, mientras más rápido encuentren su verdadera fortaleza, mayor será el éxito que lograrán. Olvídense de los medios digitales que les absorben el tiempo. No hagan de su vida algo mezquino. Compartan sus conocimientos. Compartan todo lo que tienen. La sonrisa del prójimo es mucho más importante que una cantidad exagerada de dinero. La alegría de compartir y de dar a las personas una mejor calidad de vida a través del trabajo, de los proyectos de edificaciones y en general todas las construcciones en las cuales la ingeniería civil está inmersa, es satisfacción, es mejorar la calidad de vida, es ayudar a que este país no solamente sea rico en cuanto a lo que son recursos naturales, sino sobre todo rico en talentos. En eso es donde el Estado tiene que invertir y las universidades tienen que dar un giro rotundo, porque realmente necesitamos de un país con buenos gobernantes, con buenas personas, con buenos profesionales y con alto sentido de compromiso por el desarrollo nacional. Es por ello, mis estimados amigos, que les traigo esta voz de aliento, este mensaje de amistad, porque un amigo es aquel que ayuda a otra persona a crecer. Y eso es lo que yo, desde que retorné del doctorado, he tratado y he luchado y seguiré luchando todo el resto de mi vida por servirlos de la mejor manera. Yo sé de que mi mayor talento es realmente la ciencia y el cerebro que tengo. Por ello, lo explotaré al máximo, de tal manera de brindarles una educación de calidad, como siempre lo digo, y al alcance de todos. Yo no miro dinero, yo lo que miro es servicio. Yo lo que sueño es un país grande, una superpotencia llamada Perú. Por favor, ayúdenme a construir este amado país para que en el futuro nos sintamos no solamente nosotros, sino todas las generaciones futuras orgullosas de este gran nombre llamado Perú. Mis amigos, ustedes son parte del presente, pero mucho más son el futuro que nosotros necesitamos. Vamos a iniciar la conferencia de esta manera, entendiendo de que realmente siempre en la vida nos han enseñado, desde el curso de resistencia de materiales. El profesor, cuando tocaba el tema de tracción y compresión, nos decía, hay una condición de resistencia y hay una condición de rigidez. La de resistencia está asociada con esfuerzo y la de rigidez está asociada con deformación. En ambos casos va a llegar a la rotura. La condición, por ejemplo, en tracción y compresión, el esfuerzo normal, que es P por L sobre EA, será menor al esfuerzo normal admisible, condición de resistencia. Condición de rigidez, delta igual PL, ¿no?, sobre EA, menor o igual al delta admisible, ¿no? Entonces tendríamos condición de resistencia, que es el esfuerzo normal, la carga aplicada en la unidad de área, menor al esfuerzo admisible, y la condición de rigidez, la deformación, que viene a ser el producto de la carga por la longitud sobre la rigidez axial menor a la deformación admisible. Cuando llegamos a torsión hablamos del esfuerzo de corte, condición de resistencia, que es igual al momento torsor sobre el módulo de resistencia polar, menor o igual al esfuerzo de corte admisible. Y condición de rigidez, el ángulo de giro en torsión, en el cual tendríamos el momento torsor por la longitud sobre G y polar menor o igual al ángulo de giro admisible. En cuanto a flexión, llegamos, condición de resistencia igual, comprobamos los esfuerzos normales tanto en la zona de tracción o compresión, menor o igual al
esfuerzo normal admisible. Este esfuerzo lo calculamos como momento flector sobre el momento de inercia y todo multiplicado por lo que es la distancia desde el eje neutro hasta el punto más alejado, en la zona de tracción o en la zona de compresión. Y en flexión calculamos la deformación de la viga, la deflexión por los métodos conocidos: doble integración, viga conjugada, área de momentos, parámetros iniciales. De esa manera vamos a comprobar con la deformación admisible para una viga simplemente apoyada, que es la luz sobre 360. Entonces, toda la vida, recuérdenlo, siempre tenemos una condición de resistencia y tenemos una condición de rigidez. En una estructura sucede lo mismo. Todo su tiempo de vida útil está sometido ante cargas verticales y ante cargas laterales. Las cargas verticales se transmiten hacia el suelo de fundación y se aplica también condición de resistencia y condición de rigidez. Y por carga lateral el efecto sísmico también condición de resistencia, condición de rigidez. Cuando nosotros tenemos un esquema de un proyecto a seguir, se inicia con la arquitectura. Acá viene otro mensaje. No hay mejor profesión una que la otra. Todas las profesiones son importantes y no existe carrera mejor que la otra. Recuérdenlo siempre, mis amigos, la humildad es sinónimo de riqueza. No nos sintamos superiores a arquitectos, ni ellos superiores a nosotros. Respetémonos siempre. Cuando trabajamos en forma mancomunada, en forma de un bloque, es ahí donde se producen o se generan los mejores proyectos en la vida. Se inicia con la arquitectura, luego se pasa a lo que es la estructuración. La estructuración lo entendemos como dónde vamos a plantar los elementos, qué longitudes de viga vamos a tener, si esa viga va a ser de concreto armado, preesforzado, en fin. La longitud del muro es para confinar, no es para confinar, es necesaria una columna intermedia, en fin, la estructuración. El tipo de losa será aligerada, será maciza, qué tipo de losa voy a utilizar. Luego predimensionamos. El predimensionamiento significa las dimensiones iniciales que se van a producir. En estas dimensiones iniciales que se van a producir elegimos para cada uno de los elementos estructurales. Después efectuamos un metrado de cargas tanto vertical como horizontal por sismo. En el metrado de carga vertical utilizamos 100% de carga muerta y 100% de carga viva. En el metrado de carga lateral utilizamos 100% de carga muerta y un porcentaje de carga viva. Eso está escrito en la norma de diseño sismo resistente, en la cual nos indican para edificaciones de categorías A y B se utiliza el 50%, para categoría C el 25%, para techos el 25%. Acá también hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando existe una modelación estructural, a veces cometen el error los proyectistas en colocar el peso y adicionar la fuerza y lo hacen todo como un análisis sísmico. Eso no es correcto. El análisis sísmico, si ya coloco la fuerza, por lo tanto no debo de colocar peso, el peso específico, solamente la fuerza. Sería la interacción, el efecto sísmico, la interacción entre la fuerza y la rigidez de la estructura. Entonces, este 100% de carga muerta y el porcentaje de carga viva, para lo que nos ha servido es para obtener una fuerza equivalente en el sentido horizontal. Luego se va a modelar tanto por carga vertical como por carga lateral. Hoy en día la modelación se hace en forma informática. El análisis también. Ya no existe ese análisis netamente por los métodos tradicionales de Kahn y Takabella, ya no, todo es informático. Y es ahí donde va el otro mensaje. Los docentes deben de enseñar a los estudiantes con medios de control, con ratios. No existe secreto entre docente y estudiante. Es una mala práctica que el docente quiere esconder la información del estudiante. Eso desacredita el nombre de un docente. Docente es decente y al mismo tiempo es una persona abierta al conocimiento, es una persona que comparte lo mucho, lo poco que tiene. Consecuentemente, vayamos poco a poco desterrando de nuestras mentes ese gran problema de esconder la información. Teniendo los ratios de control
y efectuando una correcta modelación vamos a obtener resultados. Por lo tanto, debemos de efectuar los controles 1 y 2 por carga vertical, control 3 por carga lateral. Los controles 1 y 2 y control 3, si todo sale ok, nos va a llevar al diseño estructural. Y si no sale ok, nos va a llevar hasta el proceso de estructuración. En pocas palabras, el edificio, su control por carga vertical de resistencia viene a ser la capacidad admisible del terreno, que viene a ser el esfuerzo, y la condición de rigidez, la deformación, que viene a ser el asentamiento. Y por sismo, la condición de resistencia vienen a ser los esfuerzos que se producen en los elementos de corte, y la condición de rigidez, el desplazamiento lateral de todo el edificio. Para ello, dentro de las cargas verticales, en carga muerta utilizamos los pesos propios para efectuar el metrado. Dentro de los pesos propios tenemos para el concreto 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, para el acero 7.800 kilogramos sobre metro cúbico, para la albañilería 1.800 kilogramos sobre metro cúbico, para el piso terminado 100 kilogramos sobre metro cuadrado, entonces acá tengo que multiplicar por el área. Para la tabiquería también 150 kilogramos sobre metro cuadrado. En la carga viva vamos a utilizar la carga temporal, dependiente del uso de los ambientes. Eso está tipificado dentro de la norma de cargas, la E020. Por ejemplo, para una vivienda se utiliza 200 kilos sobre metro cuadrado, significa que es una carga de superficie, y si ustedes recuerdan el curso de estática se multiplicaba por el área y se obtenía una resultante aplicada en el centroide. Y para un colegio 250 kilogramos sobre metro cuadrado. En cuanto a lo que es los controles, el primer control se denomina de capacidad portante o resistencia del terreno, y eso se va a obtener a través del estudio de mecánica de suelo. No hay otra forma. ¿Yo cómo lo voy a comprobar? De que la capacidad admisible debe ser mayor al peso total, que es el peso del edificio más el peso del cimiento, sobre el área del cimiento. Ahí en el gráfico podemos ver que es un esfuerzo normal. En la norma 2014, a diferencia de la norma 2006, se agrega un nuevo tipo de suelo denominado rocadura perfil S0, cuya capacidad portante es mayor a 6 kg sobre centímetro cuadrado. Para el S1 muy rígido, de 3 a 6 kg sobre centímetro cuadrado. Para el S2, que es intermedio, de 1,2 a 3 kg sobre centímetro cuadrado. Y para el S3, que es el flexible, menor a 1,2 kg sobre centímetro cuadrado. Fuente: consulta a los ingenieros geotecnistas. El otro tipo de control por carga vertical viene a ser el asentamiento. Tenemos el asentamiento tolerable, el primer tipo de asentamiento, que es una consecuencia del proceso constructivo, es decir, cuando se produce la cohesión molecular del terreno y en el cual el edificio post construcción va a tener que asentarse ligeramente. Por lo tanto, interpretamos de que el suelo es deformable, ¿no? Consecuentemente se asemeja a un resorte como el que estamos viendo puntual, donde se tiene un peso total que es esa masa negra, y la masa punteada vendría a ser lo que se ha asentado. La rigidez del resorte es el balasto vertical por el área del cimiento. En el gráfico derecho podemos ver de que el balasto vertical viene a ser un colchón de resortes debajo de la cimentación, es decir, contacto suelo-cimentación. Podríamos, por un análisis simple, entender que la reacción de ese resorte viene a ser igual al peso total. Y este peso total es el peso del edificio más peso del cimiento, y la rigidez del resorte viene a ser el balasto vertical por el área del cimiento. De esta manera vamos a obtener que el asentamiento tolerable viene a ser igual al peso total, edificio más cimiento, sobre balasto vertical por área de cimiento. Ahora, en la propuesta de norma 2014, de acuerdo a los 4 perfiles de suelo, S0, S1, S2, S3, tenemos para el S0, que es la rocadura, asentamiento tolerable 0. Balasto vertical se ha colocado 12, pero debe ser un valor muy grande de tal manera que sea 0. Suelo rígido, menor el asentamiento tolerable, menor a 0,5 centímetros, y el balasto vertical de 6 a 12 kilogramos sobre centímetro cubo. Para el perfil S2, que es el suelo intermedio, el asentamiento tolerable de 0,5 a 1 centímetro, y lo que es el balasto vertical de 3 a 6 kilogramos sobre centímetro cubo. Y el S3, que es el suelo flexible, asentamiento tolerable de 1 a 1,5 centímetros, y el balasto vertical menor a 3 kilos sobre centímetro cubo. El otro tipo de asentamiento viene a ser el diferencial. Se produce cuando, por ejemplo, tenemos dos zapatas, una de ellas se sienta más que la otra, como estamos observando en el gráfico. S2 en un lado y S1 en el otro lado. Entonces se forma un triángulo de deformación.
Ahí tenemos donde el cateto opuesto al ángulo alfa es S2 menos S1 y el cateto adyacente es la longitud de los apoyos, L. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa, por el análisis matemático, si el ángulo alfa tiende a 0, es muy pequeño, será igual o equivalente al ángulo alfa. Y eso es igual a la diferencia de asentamiento sobre la longitud menor o igual al alfa admisible que está dentro de la norma de suelos y cimentaciones, la E050. Y lo que se va a controlar es evitar la pérdida de estabilidad de la superestructura. No se debe de construir sobre suelos licuables, como lo que estamos viendo y que sucedió en el sismo de Niigata en el Japón en el año 1964. Podemos ver en el gráfico inferior la cimentación totalmente expuesta. El edificio ha girado completamente. ¿Cuánto se podría hacer con suelos licuables? Como ocurre en la zona norte, en Talara, donde están ubicados, ¿no?, los tanques de almacenamiento de combustible, que son un gran peso sobre un suelo licuable, está controlado. Pero en edificaciones no. Los agrietamientos que se van a producir post sismo van a ser grandes y el colapso también. En arcillas expansivas tampoco. Esto ocurrió en el sismo de Chimbote del año 1970. Las arcillas tienden a incrementar su volumen de 8 a 16 veces y cuando se contrae vamos a tener todo esto, la contracción, y se quedan estos agrietamientos, lo cual se puede observar en el gráfico, el agrietamiento notorio en lo que es netamente el piso, así como por la superestructura en el gráfico del lado derecho. El otro tipo de control que debemos de efectuar viene a ser el control de desplazamiento lateral o deriva de entre pisos. En este control de desplazamiento lateral o deriva de entre pisos vamos a aplicar fuerzas laterales equivalentes a nivel de entrepisos. Desplazamientos que tenemos 4, 3, 2, 1, la diferencia de desplazamientos, como estamos observando en el triángulo amarillo, a diferencia de desplazamiento respecto a la altura, nos va a dar ese ángulo beta. Como este ángulo beta es conocido como deriva, viene a ser cateto opuesto, ya sabemos que si el ángulo beta tiende a 0, su tangente es equivalente al mismo ángulo, por el análisis matemático. Significa de que la diferencia de desplazamientos sobre la altura tendrá que ser menor a la deriva admisible que nos está indicando la norma. Y eso debemos de analizarlo piso por piso, piso 4, piso 3, piso 2, piso 1. En este caso nos está dando el ejemplo, los casos 3, 2 y 1, para los pisos. Luego, si se cumple recién podemos procesar el diseño, pero si no se cumple significa que el edificio es flexible y debemos de reforzarlo. Para albañilería también se produce lo mismo. Hay que entender que en albañilería tenemos una norma que es la E070 y es una de las mejores normas a nivel internacional. La condición de resistencia, una vez más, viene a ser el esfuerzo axial máximo. El esfuerzo axial máximo tengo que comprobarlo para cada muro, tanto en la dirección X como en la dirección Y voy a aplicar la fórmula 19.1b, que me dice que el esfuerzo de cada muro viene a ser la carga tributaria del muro sobre su área, que es la longitud por el espesor. Menor o igual a toda esa expresión, 0,2 F'M multiplicado por 1 menos H sobre 35T, todo elevado al cuadrado, y menor o igual a 0,15 F'M. F'M sabemos que es la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería. H viene a ser la altura efectiva del muro, T viene a ser el espesor del muro, y L es la longitud del muro incluyendo las columnas de confinamiento extremas. La condición de rigidez viene a ser la densidad mínima de muros, que también tengo que comprobarlo tanto en X como en Y. En este caso sería la suma de las áreas en esa dirección de que es la longitud por el espesor sobre el área en planta tendrá que ser mayor o igual a el factor de zona por el factor de uso, por el factor de suelo, por el número de pisos sobre 56. Se acostumbra de que este número de pisos es igual a 1, de tal manera que hacemos piso por piso, y no todo el edificio, sino piso por piso. En cuanto al Z, ha cambiado, tenemos en total 4 zonas, ¿no? El factor de uso sigue siendo el mismo, 1, 5, 1, 3, 1, pero ha cambiado la distribución en cuanto a lo que son centros de salud. De eso se hablará más adelante. El factor del suelo también ha cambiado. Y acá tenemos una edificación la cual falló por efecto torsional. La edificación que ha fallado al lado derecho podemos ver que en un sentido es aporticado y en otro sentido tiene muros confinados y muros sin confinar.
La otra edificación pequeña, que es de un solo piso, podemos observar que esta edificación, el nivel de losa inclusive es menor que el nivel de entrepiso de la edificación contigua. Significa que un efecto sísmico, este va a ejercer una carga a nivel de columna y se van a generar los daños ahí. En el otro lado hay errores constructivos. Los errores constructivos, por ejemplo, se han abierto ventanas hacia el vecino. Esa es una primera falta de respeto total hacia la propiedad ajena, ¿no? Lo otro también, que se tienen muros confinados, otros muros sin confinar. Relación de lados. La relación de lados debe ser menor a 3,5. En este caso, la longitud respecto al espesor del edificio es mucho mayor a ese valor. Otro error que se tiene en el último nivel, podemos ver la reducción brusca en planta en cuanto a lo que es netamente el área techada. Esa columna que continúa, vemos, es una columna muy débil. Las vigitas que se han colocado también son muy débiles. Los daños son notorios. Entonces viene el sismo, golpea en el sentido más desfavorable, y en este caso, como se tenía muros confinados, muros sin confinar, la rigidez es distinta. Coge y se produce el efecto torsional.